Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Developer. Mi nombre es Nino y hoy vengo a hablaros de los hooks y cómo gracias a ello podemos engancharnos al ciclo de vida de nuestro agente para asegurarnos que una acción siempre ocurra. ¿Cuántas veces le has pedido a la IA, por favor, no me edite este archivo? O siempre que termine, pasas un linter, asegúrate de que se adecue al código que ha generado. O bueno, incluso alguna skill nos hemos dado cuenta que la tenemos configurada, pero cuando ha tocado levantarse, el agente o el modelo no ha sido capaz de hacerlo. Bien, pues esto pasa porque al final los LLM son modelos probabilísticos y se basan en sugerencias que le vamos inyectando a ese prompt sobre el que trabajan. Pero cuando queremos asegurarnos al 100% de que algo ocurra cuando necesitamos unas reglas estrictas, ahí es donde entran los hooks. En este vídeo voy a explicaros qué son los hooks, características, tipo, cómo se estructura su entrada, salida, los eventos que existen y vamos a ver algunos ejemplos donde creamos nuestros hooks y vemos cómo funciona. Si todo esto te interesa, quédate porque empezamos. Los hooks son scripts o comandos de terminal que se ejecutan automáticamente en momentos específicos del ciclo de vida de nuestro agente. Es decir, nos vamos a enganchar a eventos donde siempre va a suceder en un mismo momento. Lo más destacado de un hook es que son 100% deterministas, es decir, se ejecuta el 100% de las veces, vamos a tener el control total tanto en la entrada como en la salida y se basa en eventos. Cada evento pues representa una de las partes del flujo o del ciclo de vida de la gente. Inciso. Aquí vamos a hablar de los hooks en Cloud Code, pero si estás utilizando otro CLI como Gemini CLI o algún IDE como Cursor, Copilot, que sepas que también tienen soporte para las hooks. Al final el concepto es el mismo, cada uno de estos proveedores pues tiene una nomenclatura para los eventos, alguna configuración diferente, pero el concepto es el mismo. Si te estás preguntando si Codex también lo tiene hasta a día de hoy, no, pero ya hay rumores de que bueno, va a estandarizar también el uso de las hooks. Continuamos. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con las hooks es configurar nuestro archivo setting.json en nuestra carpeta de Cloud. Para ello, si estamos utilizando una ruta global, pues lo haremos en nuestra carpeta Cloud global. Esto recordad que se aplica a todo proyecto que estés trabajando con Cloud Code, independientemente del que sea, tienes una setting creada pues globalmente. Esas hooks se aplicarían a todos tus proyectos. Luego tendríamos en .cloud setting JSON las que solo queramos ejecutar dentro de un proyecto en concreto, que es con la que vamos a trabajar. Y el caso es, si quieres hacer o trabajar con hooks local, pues te recomiendo que hagas un setting.local.json y que este fichero lo excluyas de cualquier subida aquí. Muy bien, pues creamos setting.json y vamos a ver qué estructura es la que tiene una hook. Una vez creamos nuestro setting.json en la ruta indicada, tendremos que crear o tendremos configurado previamente unas hooks con este JSON, con este formato. Tendremos el nodo principal será hooks y dentro de hooks podemos configurar los diferentes eventos. Ahora vamos a ver cuáles son. En este caso un pre-tool use es antes de usar una herramienta. Un matcher, que es el que nos va a decir qué patrón es el que tenemos o cuándo, bajo qué patrón se va a activar. Pues en este caso que tenemos un base, cuando se ejecute un comando podemos tener write, edit, notification. O sea, vamos a tener una serie de matcher que van a hacer que se levante este hook. Y dentro de ese evento para ese patrón, ¿qué hook quieres que levante? Bueno, pues aquí lo vamos a levantar, es un hook de tipo command. Ahora veremos qué otros tipos existen. Y el comando exacto que queremos ejecutar. Y aquí tenemos la ruta hacia nuestra carpetita.cloud. Dentro de hooks tenemos un script block rm. Muy bien. Esto realmente lo que nos está apuntando sería un ficherito batch, un poco en esta línea, que lo que vendría a hacer es pues ejecutar un comando en el que mediante grep pues detecte si va a haber un rf, si va a haber algún borrado, pues bloqueamos el paso y no permitimos que esto continúe.
No os preocupéis ahora por tanto código porque, bueno, la idea es ver un poco la estructura de cómo se monta el hook, pero ahora lo veremos con un ejercicio práctico. Ahora vamos a ver qué tipo de hook podemos ejecutar. Tenemos dos tipos de hook, que serían hook de comandos y hook de prompt. También existe una tercera que son hook de agentes, pero lo he probado, no terminan de funcionar muy bien y además consumen muchos tokens. Bien, las hooks de comandos son las más comunes y al final lo que hacemos es ejecutar un ficherito binario, bash, un Python, para una tarea con reglas muy lógicas, claras. Imaginaos, voy a leer el fichero que vas a editar y si ese fichero contiene datos sensibles, no quiero que los exponga. O has ejecutado un comando por terminal. Todo esto, recordad que lo hace la gente. Es decir, aquí lo que estamos es enganchándonos al ciclo de vida de la gente. La gente ha ejecutado un comando por terminal con un RM y queremos bloquearlo porque no queremos darle esa potestad a la gente de que borre ficheros. Luego también tenemos el tipo prompt. El tipo prompt ahí es como le vas pidiendo a otro modelo más pequeñito, en este caso que estamos con Cloud Code, esa HiQ, que razone. Y es un razonamiento muy sencillo. Solo vamos a tener una iteración y solo nos puede responder sí o no. A mí me gusta equipararlo, hacer una analogía como si fuera un vigilante de seguridad, el cual te va a hacer una pregunta a la que tú solo puedes contestar sí o no y en función de ella pues tú dejarás continuar el flujo o no. A diferencia de los commands, no son tan estrictos, lo podemos hacer como de forma más semántica y en ciertos casos pues son bastante útiles. Y ahora pasemos al ciclo de vida de un agente y vamos a ver a todos estos eventos en los que nos podemos enganchar. Cuando hablamos de ciclo de vida de un agente, hablamos de todos estos puntos durante la sesión de un agente en los que nos podemos enganchar. En la documentación de Cloud Code tenemos un diagrama donde vemos todos los eventos a los que nos podemos enganchar desde un hook y en función de qué etapa está. Ya os digo, cada uno de los proveedores, pues a esto le van poniendo un nombre diferente, tenéis más o menos eventos a los que conectaros. Pero bueno, os recomiendo siempre que vayáis a la documentación técnica. Yo en base a esta documentación técnica he creado una infografía para el vídeo donde lo vamos a ver mucho más claro. Esto sería el flujo del ciclo de vida de un agente y, por ejemplo, inicio de sesión, hook a lo que nos podríamos conectar cuando iniciamos una sesión. Cuando iniciamos una sesión nos referimos a que hemos abierto nuestro terminal, hemos puesto Cloud y estamos trabajando ya dentro de un proyecto y empezamos a escribir nuestro primer prompt. Pues ahí nos podríamos suscribir, enganchar a User Prompt Submit y en el momento que el usuario envíe el prompt, enganchamos, el hook se dispara y, por ejemplo, podemos validar que ese prompt sea un prompt correcto, que no incluya una API key. Podemos hacer, sabéis, bueno, y si no os comento que los LLM funcionan y son más óptimos cuando le hablamos en inglés, pues imaginaos un hook que traduce todo lo que el usuario pues pone en español o en cualquier otro idioma a inglés. ¿Para qué? Para antes de enviárselo a la gente, pues hacer esa traducción y optimizar. También podemos crear log, pues para analizar cuántos prompts se envían, si el prompt es válido, todo lo que se nos ocurra. Ya lo que hagamos dentro del hook o en cada una de estas acciones, pues dependerá un poco de nuestras necesidades. El más importante para mí serían pues el 3-4, que es pre-ejecución y post-ejecución. El hook más preventivo que existe es el pre-tool use, que es el que se utiliza antes de que se vaya a usar una herramienta, es decir, antes de la gente ya sabe lo que va a hacer, pero antes de hacerlo tú puedes parar y decir, espérate, vamos a ver, por ejemplo, que la gente ya sabe que va a hacer un RMRF de una variable de entorno. Entonces, claro, tú aquí lo paras y dices, no te voy a dejar hacer eso. ¿Por qué? Porque esto pues, es protección de archivos y demás. Y luego el post-ejecución, el post-tool use, el post-tool failure, el task complete. Bueno, pues esto es justo cuando la gente ya ha terminado, ya ha editado pues 5 ficheros, ha editado, modificado, creado. Pues tenemos el evento que levanta esto. Muy importante deciros que pre-tool use y post-tool use, estos eventos se levantan por cada fichero que el agente edite. Es decir, si nuestra tarea que le hemos enviado al final tiene
5 ficheros creados y 3 modificados, pues serían 8 veces que se nos va a levantar, pues imaginaos que tenemos SpreadToolUse, pues 8 veces que va a entrar por este evento, ¿vale? En el caso de que digáis, oye, pues yo no quiero que entre 8 veces, yo quiero cuando termine todo el trabajo hacer una validación, hacer un reporte, limpiar un poco el código, un revisor de code review. Vale, pues ahí estaríamos en los de finalización de sección, en stop. Ahí ya es, he terminado, tengo toda la tarea hecha, 5 o 6 ficheros, pues este evento es el que nos interesa, pues engancharnos, repito, para lo que queráis. Otro evento interesante, el pre-compat, es cuando va a hacer una compactación de contexto. Aquí también podemos levantar un hub. ¿Por qué? Esto es muy interesante porque cuando vaya a compactar el contexto, recordáis, cuando superamos esta ventana de contexto y el propio agente es capaz de hacer una compactación para poder seguir trabajando, lo que está haciendo es un resumen de nuestro contexto. Ojo, aquí nosotros podemos entrar y podemos pues hacer unos logs de esa precompactación, podemos inyectarle de nuevo nosotros un contexto a esa compactación pues para hacerlo un poco más de más calidad, lo que se nos ocurra. También se levantan muchos hooks de stop pues para hacer reportes, ¿no? Pues para ver cuántos ficheros editados, cuánto ha tardado y bueno, ya repito que el tema de qué hook hacer, esto ya entra mucho en la práctica de qué necesidades tenemos, aunque existen muchos predefinidos. Y bueno, teniendo en cuenta esto, saber que existen hooks de estado, preventivos y reactivos, ¿no? Un poco lo que os he contado, ¿no? El de configuración y cierre. Los preventivos serían como, oye, seguridad y bloqueo, muy interesante pues para temas de borrado. Esto que escuchamos mucho de ha dejado a la gente correr y le ha eliminado todas las carpetas, pues fijaos, con un hook esto no pasaría, con una buena configuración no sucedería. Y los reactivos, una vez ha terminado, vamos a automatizar ciertas tareas o vamos a verificarlas. Cuando Cloud Code dispara un hook, este recibe un JSON de entrada, que es una radiografía exacta del momento de cómo está el agente. Y además nos podemos comunicar también haciendo un JSON de salida, una salida estructurada. Vamos a ver un poco cómo se forma ese JSON de entrada y cómo se forma el de salida y qué podemos hacer con él. Aquí tenemos un ejemplo de un JSON de entrada. Lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es que vamos a trabajar con campos específicos y campos globales. Todos estos que vemos aquí del Session ID, o sea, serían desde Session ID hasta Hook Event Name, serían eventos globales. Todos los eventos a los que nos enganchemos van a tener esta entrada y ya después tool name, tool input, etc. pues son más específicos, van a depender del evento al que nos enganchemos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, el ID de sesión, por si lo queremos para algún log, el path de la transcripción, los permisos, el evento que se ha levantado. ¿Para qué puede estar interesante pues tener toda esta información? Sobre todo la global, pues para el log, pues si queremos auditar un poco qué y cómo se está haciendo el trabajo, pues bueno, puede estar interesante. Los que de verdad tienen más uso, pues suelen ser los específicos, ¿no? Porque podemos saber qué tool estamos aplicando, podemos saber el input de entrada, es decir, se ha levantado una tool de bash y está disparando, ese bash está disparando el comando npm test, ¿no? Pues bueno, esto nos puede servir a la hora de crear nuestras hooks, pues para desglosar un poco qué es lo que está haciendo. Esto lo podemos ver más claro en el ejemplo que os mostré al principio del ficherito batch que ejecutaba pues el bloqueo de cualquier comando de RMF. Muy bien, pero fijaos lo que tenemos arriba. Aquí estamos ejecutando jq-r.toolinput.command. Justo la estructura de entrada. ¿Y qué significa esto, Nino? Bueno, JQ lo que nos permite es parsear dentro, desde línea de comando, pues parsear y transformar un JSON pues desde la terminal. Y dentro de ese parsing nos estamos situando en tool input dentro de command. Si volvemos a nuestro ejemplo anterior, podemos ver que esto es lo que hacía referencia a npm test.
Pues fijaos que desde nuestros batch que podemos configurar podemos tener acceso, gracias a estas entradas que los hooks nos permiten, pues a la información que nos proveen. No nos compliquemos mucho porque sabemos que con la ayuda de la IA y con muchas skills que ya existen para esto, pues podemos crear las hooks. Es decir, no tenemos que crear nuestros ficheritos a mano, pero sí entender, pues, oye, si tenemos este código por delante, en la primera línea estamos entendiendo que está leyendo de la entrada y ahora veremos que abajo está leyendo de la salida. Cuando hablamos de salida, tenemos que tener el concepto básico de exit 2, exit 0. ¿Esto qué significa? Si marcamos un exit 2, lo que le estamos es bloqueando la llamada a la tool o en el evento que corresponda a que continúe este ciclo de vida. Hemos bloqueado por la razón que sea, por la razón que hayamos definido en nuestro ficherito bash. Sin embargo, si hacemos un exit 0, lo que le estamos diciendo es, ha terminado de hacer la comprobación o la tarea que yo quería hacer en mi hook y todo puede continuar normalmente. Este hook termina y continuaría lo que es el flujo o el ciclo de vida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la salida? La estructura. De la estructura nos tenemos que quedar con que al final la base de salida de un hook es un JSON en el que vamos a continuar o no, por eso tenemos un continuo false o true, y en el caso de que sea false, pues tenemos el stop reason, que es como dar una razón sobre por qué se ha parado, por qué se ha ejecutado. Además tenemos ciertos, ¿vale? Esto no todos, volvemos a que cada evento de forma específica permite ya permitía una entrada o no, pues también una salida. Ciertos eventos nos pueden permitir, pues bueno, en este caso los pre-tool y los post-tool nos permiten pues dar una salida más específica, de forma que, bueno, podamos describir un poco más en qué evento, qué permiso y por qué lo hemos denegado, o sea, hacer una salida más estructurada. Esto nos sonará del ejemplo que vimos al principio, que aquí vemos en la salida cómo la estamos definiendo. Hemos detectado que el comando conlleva un rm-rf, con lo cual te voy a dar, al hub le voy a especificar la salida de, en este evento, el permiso está denegado y es un comando destructivo por el hub. Es decir, bloqueado por el hub porque es un comando destructivo. Esto nos puede permitir dar formatos a la salida que luego nuestro agente, cuando estamos trabajando en terminal, la información que le va a dar el usuario pues va a ser mucho más estructurada y mucho más legible, ¿no? Es decir, de repente bloqueamos algo y no sabemos por qué se ha bloqueado, pues aquí podemos estructurar esa salida. Antes, cómo se estructuran entradas, salidas, eventos y mucho más. Ya tenemos claro el concepto, los fundamentos. Ahora vamos a pasar a la acción. Vamos a crear dos hooks, una de comando y una de prompt, y vamos a ver cómo actúan y si funcionan tan bien como parece. Bien, el primer ejercicio que vamos a hacer es un bloqueo de cualquier fichero con datos sensibles, tanto en lectura, escritura, como desde comando. En este caso voy a utilizar un proyecto Android, podéis utilizar el proyecto que sea, del framework y lenguaje que sea, porque aquí nos vamos a centrar en crear, configurar hooks y ver cómo funciona, no vamos a entrar en código. Y bueno, lo primero que voy a hacer es lanzar nuestro Cloud Code, que tengo el plugin en Android Studio. Y bueno, aquí existen formas muy versátiles de crear las hooks. La principal para mí sería pues tener una skill de creación de hook, que no la podemos crear nosotros mismos esa skill, o en algún repo que existen miles que ya te crean esta herramienta. Podemos decirle directamente aquí a nuestro agente, oye, créame una hook que haga X, que es un poco lo que vamos a hacer, pero vamos a crear a mano un poco las carpetas, porque bueno, al final la idea de este vídeo también es entender los conceptos y aunque esto no lo vayamos a hacer en nuestro día a día, pero sí entenderlo cómo se estructura. Lo primero que voy a crear es nuestro carpetita .cloud, que también lo podríamos hacer si hiciéramos el barra init. Dentro de cloud voy a crear el ficherito settings.json,
que recordamos que tiene que estar en la raíz de nuestra carpetita Cloud, y dentro voy a crear otro directorio que sea hooks. Aquí es donde vamos a meter los scripts de bash que van a ejecutar pues los diferentes eventos. Muy bien, vamos a irnos al setting. Voy a coger la estructura de la documentación, justo lo que vimos antes, aunque la vamos a modificar. Recordamos JSON con el primer nodo hooks, y dentro cada uno de los eventos que queremos lanzar. Dentro de cada evento pues tenemos un array, porque podemos reusar un mismo evento pues para diferentes comandos. En este caso, en el post-tool use no es el que vamos a usar. Vamos a usar el pre-tool use, es decir, antes de que se ejecute una herramienta. En escritura y en edición y escritura, yo voy a poner también read en lectura, y aquí se va a decir que el tipo que va a ser, vas a ejecutar un comando, y el comando va a estar, bueno, pues en nuestro caso va a estar en hooks, esta carpetita de aquí, y el nombre que corresponda del bash. Esto no me preocupa, porque ahora sí, ahora es cuando le voy a pedir a la gente que crea un fichero bash dentro de hook que bloquee cualquier lectura o escritura sobre un fichero local property. Bien, estos ficheros en Android pues contienen o pueden contener claves de API, pueden contener pues bueno, datos sensibles, y yo quiero que si el agente en algún momento él decide que tiene que leer, o yo automáticamente se lo pido, bloquee esa acción. Bien, vamos a dejarlo pensar, y ahora cuando termine vemos el resultado. Pues bien, una vez finaliza nuestro agente de trabajar, tenemos el resultado. Antes de ver los ficheros, os quiero decir una cosa muy importante, y es que nos ha pedido permisos de ejecución a este ficherito bash, ¿vale? Esto es importante porque una vez creamos los ficheros que van a condicionar pues, las acciones que queremos que realicen cuando se levante un hook, nos va a pedir siempre pues, que tenga esos permisos. Y precisamente esos permisos se los estamos dando también en el setting local.json. Me ha creado un nuevo fichero setting local, solo pues de hecho que se recomiendan ignorar en la subida a los repositorios, en el que le damos permisos de ejecución a los ficheros bash, ¿vale? Esto por un lado, y luego vemos que me ha creado el ficherito bash en concreto, en el que, bueno, pues lo que está haciendo es ejecutar un Python 3. No sé lo realmente eficiente que es al final dentro de un fichero bash ejecutar un Python, porque podríamos haberle dicho que automáticamente esto fuese un fichero Python, pero bueno, el concepto es interesante porque al final estar leyendo la entrada que tenemos, recordamos lo que hablamos, los hooks tienen un JSON de entrada y un JSON de salida, y de esa entrada pues está imprimiendo el tube input, luego mira o filtra que contenga local property el fichero, y fijaos que luego nos está montando la salida. Nos dicen qué evento lo hemos denegado y el mensaje de por qué ha sido denegado, ¿vale? Vimos que estructurar salidas nos sirve para cuando trabajemos con el agente, pues ver de forma visual o tener mejor localizado qué está pasando y por qué se está bloqueando. Muy bien, pues esto es lo que nos ha creado. Vamos a probarlo. Yo para probarlo voy a cerrar esta sesión porque no quiero que haya memoria de chat y que esté condicionado por ello. Y abriendo una nueva, digo, dime las variables que hay en local.properties. Y lanzo una instrucción. Esta instrucción la puedo lanzar yo directamente, y efectivamente el hook no lo está bloqueando. Lo podría lanzar yo, o podría hacer el propio agente el que en una de sus tareas decida leer o escribir, editar. Bien, me dice que el hook lo bloquea, que ha habido un bloqueo por error y que está retornando error porque local, no tenemos acceso a local property, no está permitido. Y si os estáis dando cuenta, este mensajito es un poco el que estructuramos aquí, ¿no? En la salida. Oye, el acceso a local.property no está permitido, tal, tal, tal.
y tenemos la información de por qué está parando o por qué está sucediendo este bloqueo. Bien, pues aquí tendríamos un ejemplo muy sencillo de un hook que nos serviría pues para bloquear ficheros de lectura, escritura, bueno, que queramos que la gente no tenga en cuenta, no edite para dar permiso. Vamos a ver alguno más, como por ejemplo el el pre-submit. Bueno, antes de pasar a un nuevo evento, vamos a revisar el setting.json, que este nos lo he enseñado. Y aquí vemos cómo nos ha agregado un nuevo hook de comando hacia el evento pre-tool-use. Este lo podemos borrar porque realmente esto no existe. El link check SH, este no existe. ¿Vale? Y aquí lo que nos ha hecho, pues, lo que os comenté, el hook de tipo command que se está ejecutando en esta carpeta, pues es el que levanta un poco pues, la acción del comando. Vamos a hacer otro ejercicio de hook, pero en este caso usando el evento user prompt submit. Vamos, le voy a decir a la gente que cree una hook para el evento user prompt submit que determine si la seguridad del prompt es alta o baja. Para ello tiene que averiguar si el prompt contiene alguna API key y crear un log que almacene el prompt y ese nivel de peligrosidad para registrar en cada iteración. Recordamos que el user prompt submit es un evento que se va a levantar justo cuando el usuario crea un prompt y lo envía antes de que llegue a la gente, justo antes de darle, o sea, a posteriori darle al enter y antes de que llegue al propio agente a tramitarlo. Bien, vamos a dejar que trabaje para que nos cree este nuevo hook y le echamos un vistazo a lo que nos genere. Una vez finaliza la gente, podemos ver que ha creado un nuevo evento en la sub, el user prompt submit, en este caso de type command. Y una curiosidad es que lo ha hecho en Python. No le hemos dicho nada en el prompt de que lo hiciera en Python, por eso recomiendo que cuando aterricéis la sub en vuestro proyecto y queráis profundizar más, no uséis el agente de esta forma, sino por ejemplo tenéis configurados una skill que lo hace mucho más cómodo, pero bueno, el objetivo del vídeo es que entendáis los fundamentos y cómo se estructura. Y además, pues nos ha venido también bien para ver que los command pues no solo soportan bash, podemos pues tirar también ficheros Python y podemos tirar TypeScript. Bueno, en este caso el fichero Python lo que está haciendo es recoger los diferentes patrones de API key que conoce, que existe. Bueno, no son muchos, pero bueno, para la prueba puede estar bien. Hace la lógica pues para evaluar la peligrosidad del prompt. Y veo que ha creado aquí un ficherito de log que ahora mismo tenemos vacío y que vamos a probar. Pues para ello lanzamos un prompt, en este caso agrega un fichero al fichero local property, la API key, y le pasa una API key. Esto a nivel de seguridad no es recomendable. Pues lo que estamos haciendo es un hook que, ojo, este hook no bloquea la opción. Podríamos hacer que lo bloquease, pero bueno, en este caso lo que estamos es creando un fichero de log para registrar la peligrosidad. Ese fichero de log luego lo podríamos subir a un servidor, exportarlo, consultarlo y bueno, hacer las tareas que creamos necesarias. Y bien, lo lanzamos. Aquí se van a lanzar dos hooks. El primero del prompt y luego el que ya teníamos preconfigurado del local property, es decir, realmente no nos va a dejar escribir API keys desde la gente en el local property. Y efectivamente, pues aquí dice, oye, detenido porque tu prompt contiene una API key real, el problema puede... Nos da un poco la explicación, pero lo que yo quiero ver es en el log que se haya guardado. Y efectivamente el log ahora tiene un nuevo registro. El log ya tiene el timestamp de cuando se ha creado, el session ID que lo cogemos de el input de entrada del hook y aquí me dice que el danger level es alto. ¿Por qué? Porque contiene una API key. Ha encontrado una coincidencia y en este caso dice que la coincidencia corresponde a una API key de Anthropic y la parsea. Además también guarda el prompt que se ha utilizado. Pues fijaos, estos tipos de logs nos pueden servir pues para bloquear el flujo, como en este caso, para mantener un log que luego podemos utilizar para evaluar el uso de las herramientas, la calidad del prompt. Repito que aquí ya se abre el abanico de las necesidades de cada uno. Muy bien, visto esto, visto los prompts, visto los hooks de tipo comandos, ahora vamos a pasar a los tipo prompt. Recordamos que los hooks basados en prompt
utilizan un LLM para evaluar si se permite o se bloquea una opción y así continúa el ciclo de vida. Es decir, pasamos de reglas más estrictas configuradas en un script a evaluarlo en base pues a una prompt más semántico. Me gusta siempre equipararlo, ya os lo dije al principio, al concepto de un vigilante de seguridad, el cual te hace una pregunta y en base a la contestación de esa pregunta, pues va a permitirte continuar o va a bloquear la acción. Muy bien, en este caso vamos a pedirle que nos haga un validador, o bueno, más que un validador, una comprobación de si los prompts que estamos escribiendo lo estamos haciendo en español o en inglés. Está demostrado que los prompts en inglés consumen menos token, entonces vamos a decirle que crea un hook basado en prompt que determine si el prompt de un usuario está en español o inglés. Si está en inglés, continuamos. Y si está en español, bloqueamos. Bien, vamos a dejar a la gente trabajar y vamos a ver el resultado. Una vez que ha finalizado la gente, vamos a ver el resultado dentro del evento User Prompt Submit, que es el que yo necesitaba. Ha levantado otra hook. Como vemos, dentro de un mismo evento podemos tener diferentes hooks, pero en este caso la tenemos de type prompt. Y en este caso lo que vamos a tener no es un command, sino un prompt en el que de forma semántica le vamos a dar la descripción de lo que queremos que haga. Detecta el lenguaje del usuario y las reglas son, si el prompt está escrito en inglés, pues responde OK true. Esto es muy importante porque para determinar si bloqueamos o no, lo tenemos que hacer de esta forma semántica, de esta forma estructurada, perdón. OK true si queremos continuar, y ya aquí te dice que si está escrito en español, pues responda OK false, y la razón es que solo se acepta el lenguaje en inglés. Bueno, es una forma diferente. Imaginaos tener esto en un script, pues bueno, tendríamos que tener librerías de traducción para determinar si el idioma del prompt que estamos enviando no es inglés, mientras que ayudándonos de un LLM, pues es mucho más sencillo. Además, si os lo estáis preguntando cuál de los dos se levanta antes, se levanta siempre primero el de prompt y luego el de command. Y no porque el orden de la raíz sea este, sino porque los hooks de prompt siempre se levantan antes que los de comando. Muy bien, vamos a hacer una prueba, una pregunta sencilla en español, que es el fichero en series.json. Y aquí automáticamente dice que la operación se para porque solo puedo escribir en inglés. No, por favor, reescribe el mensaje en inglés. Si lo hacemos en inglés, pues en este caso sí me tiene que contestar porque este prompt no bloquea y continúa. El que sí se levantaría sería el de comando, que bueno, nos almacenará en el log pues un nuevo registro. Aquí podemos ver que bueno, me ha almacenado un nuevo registro, en este caso low porque no le estoy pasando nada de API key, y aquí me explica un poco el setting.json qué es lo que hace. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que bueno, si conocíais el concepto de las hooks, dejadme por comentario cómo las usáis, y si no lo conocías, oye, coméntame, ¿cómo crees que encajaría en vuestros proyectos? Yo os doy algunas ideas. Podemos crear logs de sesiones, pues para saber el tiempo de sesión que vamos teniendo los usuarios de una empresa, y así, pues bueno, auditar un poco la productividad que estos IDE o estos clients nos pueden ofrecer. O por ejemplo un validador de prompt. En el evento, por ejemplo, del pre-submit, vamos a validar que el prompt que le estamos enviando a la gente, pues un prompt bien estructurado, viene rico de contexto, no le estamos pasando una API key, y así antes de darle esa información y gastarnos unos cuantos tokens, pues asegurarnos de que estamos cumpliendo, bueno, con unos estándares. Muy bien, recuerda, si quieres profundizar mucho más en los conceptos de inteligencia artificial orientado al desarrollo, te recomiendo que le eches un vistazo a la formación de AI Expert que dejo en el comentario. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.